Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, y en nuestro transcurrir diario con Dios, quiero compartir una palabra con ustedes en compañía de mi familia, en compañía de mi esposa y en compañía de mi hija. Y la palabra que quiero compartir en este momento es en Josué capítulo 24, versículo 14 y 15. Y dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Bueno, gloria a Dios por su palabra. Y quiero tocar dos puntos acá importantes en los versículos que acaba de leer mi hija. Y son, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y otra es, escoged ustedes a quién van a servir. Si a Jehová, si a nuestro Dios de los cielos, o si al Dios de sus padres, o al Dios de los amorreos. Entonces me quiero enfocar en esos dos puntos, pero antes de eso, ¿qué tal si hablamos un poquito de Josué? ¿Quién era Josué? ¿Y qué estaba haciendo en ese momento que le estaba hablando al pueblo de Israel? Entonces vemos que Josué era un líder del pueblo de Israel y fue un gran líder durante la conquista de la tierra de Canaán por parte del pueblo de Israel. Entonces allí podemos ver que la promesa que Dios le había hecho a Abraham, que le iba a dar a su tierra, a su pueblo, una tierra prometida. Entonces vemos que allí se estaba cumpliendo. Entonces vemos que Josué entonces, además de ser un excelente líder, en ese preciso momento reúne al pueblo. ¿Con qué propósito reúne al pueblo? Con el propósito de renovar el pacto y con el propósito de una especie de despedida. Es Josué despidiéndose del pueblo de Israel y haciendo una renovación al pacto de Dios con su pueblo. Pero antes de entrar a esta renovación, antes de que ellos grabaran, incluso quedara en piedra todo lo que habían prometido, Josué empieza a hacerles como un referente histórico de dónde había sacado Dios al pueblo de Israel, desde dónde inicia y las victorias que les había permitido tener. Entonces empieza Josué a decirles que el pueblo de Israel, que la nación de Israel había nacido desde Abraham, que él quiso escoger a Abraham y desde allí empieza un propósito con su pueblo, con el pueblo de Israel. Entonces, en ese proceso que tiene, escoge a Abraham y le promete a Abraham una tierra para esa nación, para el pueblo de Israel. Y es ahí donde entonces le da a Canaán. Pero entonces no solamente les dice, el origen de ustedes viene de allí, desde Abraham, sino que también les dice, cuando ustedes estuvieron cautivos en Egipto, yo envié a Moisés para que los sacara de allí. Y empieza entonces a recordarles unos repetidos sucesos de victoria
victoria que empiezan a tener a raíz de guerras, de pueblos que se unían para combatir en contra de ellos. Y entonces Josué empieza a decirles, pero Dios nos salvó de allí. Dios nos dio la victoria de cada una de estas batallas. Y sigue haciendo el conteo y sigue refrescándole la memoria Josué al pueblo de Israel. Entonces es allí donde entra en el versículo 14 y 15 y les dice, por eso yo he decidido de que mi casa y yo le sirvamos a ese Dios de los cielos. ¿Por qué? Porque vemos que es un Dios fiel, un Dios que cumple su palabra, porque vemos que es un Dios que en todo momento tiene el control de nuestras vidas y nos protege y en ningún momento nos deja solos, y por eso les hizo ese referente histórico. Y debido a eso, después de que termina, les dice, por eso yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora ustedes escojan a quién le van a servir. Si le van a servir al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios que los salvó de todo lo que yo les acabo de contar y que los sacó victoriosos, o si le van a servir al Dios de los amorreos, o si le van a servir al Dios que le servían sus padres, que era un Dios totalmente desconocido. Ahora, a ti, amigo y amiga que me estás escuchando, ¿qué tal si meditas un momento y realizas un referente histórico de dónde te sacó Dios? Y en medio del proceso, ¿por dónde te ha llevado? ¿De qué batallas te ha librado? Y después de que hagas ese referente histórico, ¿qué tal si tomas la misma decisión que tomó Josué? ¿A quién quieres servirle? ¿Has salido de depresiones? ¿Has salido de angustias? ¿Has salido de problemas económicos? ¿Has salido de problemas sentimentales? A lo mejor tu matrimonio ha estado a punto de un divorcio como lo estuvo el mío. Y Dios te ha sacado de eso. Entonces, si has visto la gloria de Dios, ¿por qué no servirle a ese Dios vivo? A ese Dios que te ha mostrado que ha estado contigo desde que naciste, en los buenos y en los malos momentos. Entonces, ¿qué tal si ahora, después de ese referente, tú también decides servirle a ese Dios vivo? Pero entonces, servirle a ese Dios vivo no es solamente encerrarme en un cuarto y al levantarme, Señor, buenos días, y al acostarme, Señor, buenas noches y gracias por este día. No, eso es religiosidad. Servirle a un Dios vivo es obedecerle. La palabra de Dios dice, sin santidad nadie verá a Dios. La mejor manera de servirle al Señor es teniendo primeramente una relación con Él. ¿Y cómo vamos a tener una relación con Él? Caminando en santidad. ¿Y cómo vamos a caminar en santidad? Pues acá nos vamos a dar cuenta. Este es nuestro manual de vida. Este manual de vida, que es la palabra de Dios, nos va a enseñar cómo es que debemos caminar en santidad. Y caminar en santidad es obedecerle a Dios, y automáticamente caminar en obediencia ya es tener una relación con Dios. Y esa misma relación, entonces, ¿a qué nos va a llevar automáticamente? A que eso tan bueno que estamos viviendo lo tenemos que transmitir a otras personas. Y entonces es allí donde empezamos a servirle a Dios y a ser instrumentos de Él para que otras personas vengan también y vivan en la luz que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. Recordemos, tenemos un Dios vivo. ¿A quién le quieres servir? ¿Quieres seguir revolcándote en dioses ajenos, diferentes a nuestro Padre Celestial que está en los cielos? ¿O quieres servirle a un Dios vivo, el cual te ha mostrado
que te ha sacado y te ha librado de muchas y que te ha dado victorias. Yo aquí no te estoy hablando de ninguna religión. Yo aquí te estoy hablando que le sirvas a un Dios vivo, que tengas una relación con un Dios vivo. Pido al Padre en el nombre de Jesús que a través de su Espíritu Santo, la palabra que nos ha regalado en el día de hoy, quede sembrada en nuestros corazones, para que de allí brote un deseo y un anhelo de nosotros para caminar en obediencia y tener una relación con Dios. Que Dios te bendiga, amigo y amiga que me escuchas. De verdad, toma una decisión que te lleve a relacionarte cada día con Dios, para que automáticamente empieces a servirle, tú y los de tu casa. Y de allí vendrán todos los que hay a tu alrededor. Dios te bendiga.